En punto de la mañana continuamos con más de Primera Página. El señor Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, continúa con nosotros y seguimos recibiendo sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, con el hashtag #ocupación, porque es el tema que nos está ocupando en este momento en el segmento de entrevistas, señor Lozada. Del segmento anterior dejaba pendiente que, por ejemplo, con las medicinas, hay un tema de que se denuncia muchas medicinas no se están encontrando en las farmacias del país. Hay una situación de desabastecimiento, de escasez de algunos productos de medicinas, de salud, pero también el tema para costearlas, el alto costo de las mismas. Sí, el tema de las medicinas es grave a nivel nacional. Quizás en la ciudad capital se siente menos que en el resto del interior, pero por lo menos por la mar, en Mérida, en otros estados cerca de la frontera, las medicinas no se consiguen. Los problemas del HCM que tiene el gobierno para sus trabajadores tienen una cantidad de altibajos en función de las contrataciones de los HCM. Unos tienen un monto, otros tienen otro. Y nosotros planteamos en la mesa de discusión del contrato colectivo marco que la salud integral de los trabajadores activos y jubilados debe ser cubierta desde una curita hasta una operación de corazón abierto, porque son los trabajadores que le dan su trabajo a este país. ¿Y cómo ha visto usted, por ejemplo, el funcionamiento de los hospitales del Seguro Social, que es quizás el órgano encargado de atender? No están acorde con la prestación de salud que requiere la ciudadanía en Venezuela. Y es un tema muy crítico porque por lo menos los trabajadores de la salud no tienen acceso a un HCM porque las instalaciones de la salud están a su disposición, pero no alcanza ni el suministro de medicina ni la atención médica para cubrir sus necesidades. Fíjese, señor Lozada, que en este contexto, desde que estaba en funciones, el fallecido presidente Hugo Chávez, se levantaban banderas exaltando como uno de los principales logros de la gestión de gobierno era la incorporación de pensionados al Seguro Social como una deuda social que había en el país. Y recientemente el presidente Nicolás Maduro hablaba que incluso este año, con dificultades económicas, habla de la incorporación de 300.000 nuevos pensionados al Seguro Social. Sí, pero ese es un tema bastante delicado también, porque por lo menos se entiende que son aquellas personas, hombres mayores de 50, hombres mayores de 60, mujeres mayores de 55, que nunca cotizaron al Seguro Social y que tienen derecho por esta Constitución a una pensión digna. Pero entonces hay una serie de requisitos que se han establecido a través de lo que se llamó Misión Amor Mayor, que no sabemos qué nombre va a tener ahora, con los cuales tienen que cumplir. Entonces, en lo que se establece que por lo menos la persona debe estar en un estado de indigencia para que se le otorgue una pensión, no acorde con lo que dice la Constitución en su letra. Sin embargo, nosotros aplaudimos esas 300.000 personas que todavía deberían quedar algunas 400.000 más. Nosotros planteamos, y es un llamado. Pero usted reconocería o cree que efectivamente se ha venido cerrando la brecha de los excluidos en el sistema de pensiones en Venezuela. Pensamos que se debe cerrar, pero hay sistemas que uno piensa que son más de fácil acceso para que el Ejecutivo pueda otorgar eso, porque ante tantos requisitos, nosotros pensamos que si hay un registro electoral de personas que están incluidas para votar, se agarran las mujeres de mayores de 55 años y los hombres de mayores de 60, se sacan los que ya tienen la pensión y los que quedan son los que en realidad se les debe otorgar, previo un pequeño análisis, pero es una situación bastante delicada porque también hay una consecuencia de los que pagaron, los trabajadores que pagaron para su pensión por su edad, en el sector de educación es grave. Hay 40, 50.000 educadores que tienen la edad y las cotizaciones, y resulta que el gobierno, el Ministerio de Educación en este caso, le debe al gobierno casi 2.000 millones de bolívares por razones de descuento de eso para los trabajadores. Entonces, pensamos que debe haber una revisión de los presupuestos para que el gobierno no sea mismo deudor del Seguro Social y los trabajadores puedan tener acceso, los trabajadores que pagaron tengan acceso a una pensión. Claro, es como un círculo que se repite y se repite, cíclico. Sí. Lo mismo el presidente ofreció el día 26 de marzo en Miraflores poner el salario mínimo junto con las tablas, cuestión que cumplió 15 días después, pero resulta que hay organismos que a esta fecha no han aplicado las tablas a sus trabajadores, caso Hipostel, y esperamos que las autoridades
soliciten el presupuesto y hagan realidad eso para sus trabajadores. Señor Lozada, ¿qué le parece si nosotros de inmediato pulsamos lo que es la opinión de quienes nos están sintonizando a esta hora en Primera Página y los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, con el hashtag #ocupación, y Carolina Pereira ya está lista para presentarlos. Carolina. Así es, Gabriel, listos. Y comenzamos con la primera pregunta, es de Frank. Y dice, mi papá es jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene más de 5 años tratando de conseguir la pensión. El gobierno no le da respuesta. ¿Qué le responde? Ya lo dijimos, que en el caso de la universidad es más delicado todavía. Los trabajadores de la universidad, por cierto, sacaron un aviso en la prensa reclamando eso. Ellos están muy unidos en esa situación porque la universidad nunca les descontó y ahora tienen la edad y no tienen acceso a una pensión. Esa situación el gobierno debe de resolverla. Por eso es que nosotros planteamos de que debe haber, el presidente de la República debe recibir en Miraflores a las organizaciones de jubilados específicamente, no para que irnos a quejar, sino sencillamente para llevarle a él las soluciones que se plantean del sector de jubilados, que es un sector que cuando estuvo en el gobierno paseó por todas las áreas de la administración pública. Entonces tenemos hasta de una persona que sabe barrer una oficina, hasta un profesional. Tenemos ministros que tienen una pensión, fueron jubilados en el 98 como ministros y están ganando hoy salario mínimo. La gente del alto nivel que ejecutó esos cargos tiene esa problemática también y nosotros esperamos la igualdad de ellos ante una constitución. Nosotros seguimos con más preguntas y además le solicito en la medida de lo posible respuestas cortas. José Antonio dice, totalmente de acuerdo, ya a los pensionados no les alcanza el dinero para sobrevivir. ¿Qué le responde? ¿Sobreviven o viven con los sueldos? No pueden vivir con los sueldos porque es lo mismo que pasa con los trabajadores activos. Los sueldos no alcanzan. Quizás en los activos sucede algo un poquito de más fluidez que hay en el sentido de que tienen otros beneficios por bonos y otras cosas, pero en el sector de jubilados eso no existe. Existen unos bonos por lo menos cuando unieron el Ministerio de Finanzas con planificación y los otorgaron a los jubilados de finanzas ese derecho. Bueno, desde el 2014 lo que se aprobó, ahora que lo volvieron a separar, el ministro actual de planificación no cubre con esa expectativa y no cancela esos bonos de los jubilados. Sector 4, parte baja, dice, ahora piden a los que quieran bajar algún soporte individual, una carta para optar al beneficio después de pagar todas las cotizaciones. Esas situaciones también deben de facilitarse, porque hay mucho pedimento. Y es más, nosotros hemos observado y por eso es que le hacemos ese llamado sencillo, serio, responsable al presidente de la República, para que en Miraflores podamos sentarse los jubilados, los representantes de las 54 asociaciones que tienen los ministerios del país, con él, para llevarle información y que él pueda reunir a su gabinete de ministros y preguntarle qué beneficios tienen en cada ministerio los jubilados y pensionados para que observe las diferencias que hay entre unos y otros. Juan Urbina dice, los tickets son una farsa, mi papá esperó 15 años por ellos, 15 años por ellos, murió con la esperanza de tenerlos y siguen engañándolos. En realidad, el ticket es una forma de pago. Lo que se usa es el bono de alimentación, que en muchos aspectos se llama bono de subsistencia. Le han dado diferentes nombres, como lo dijimos al comienzo del programa, y nosotros esperamos que sea un nombre único para todos y un monto único para todos. Seguimos con más preguntas. Leida le hace la siguiente. Lo que pagan en pensión es tan poco que el mismo día que pagan se van en medicinas, algo de comer. Hay que ver para creer si dan esos tickets. Eso es cierto, eso es muy cierto. Es lo que se vive día a día. Claro, nosotros estamos sentados ahorita en una mesa, bueno, ahora no, desde el 21 de diciembre, la mesa de discusión del contrato colectivo marco establece una cantidad de beneficios y estamos esperando que los representantes del gobierno nos vuelvan a sentar para discutir solamente las cláusulas económicas que faltan por discutir en ese proyecto de contrato. Damelis Carrizales dice, por su experiencia, ¿cuál cree usted sería la opción más inmediata para retribuir a los pensionados y jubilados de manera justa? Que tengamos una pensión digna de acuerdo al costo de la canasta básica. Eso es básico para todos no solamente para los jubilados y pensionados, sino para todos los trabajadores. Y que se cubra
en los presupuestos, cuando se hagan los presupuestos, que cubran en primer lugar la seguridad social de los trabajadores. Eso evita cualquier reclamo, molestia, manifestación, incomodidad de los trabajadores activos y de los jubilados en su presencia en el país y en su diario caminar por esta lucha. Jessica Saavedra dice, mi mamá tiene tiempo solicitando que le paguen su pensión y aún nada y tiene sus semanas completas. Exacto. Esa situación casualmente obliga a que reclamemos y reclamemos esa situación porque el gobierno tiene cómo resolverla. Es un programa muy especial que tendríamos nosotros, animamos a los productores de este programa a que inviten a las autoridades del Seguro Social a que digan aquí por qué razón se suspenden unas cosas que están en la ley y que los trabajadores cumplen. ¿Ve? Esa situación debe resolverse. El Turpial de Aragua dice, ¿por qué a los adultos mayores asegurados en pólizas colectivas no les permiten asegurarse en pólizas individuales? Bueno, esas son situaciones que suceden a través de esas contrataciones que nosotros hablamos de los HCM. Eso debe ser porque se habla de evitar las cuestiones que están en intermedio, por decir, las empresas de seguro. Pero resulta que si todas las empresas de seguro hacen una sola tarifa para que la atención médica sea igual para todos, se evitan esos problemas de que unos tengan una cantidad y otros otra. Crismari Beatriz dice, mi papá tiene 61 años y tiene el papel que consta que tiene las cotizaciones, ahora le dicen que está pasado de edad. ¿Qué puedo hacer? Eso es inconstitucional porque se supone que las mujeres que tienen 55 años y los hombres 60 tienen el derecho a una pensión, como lo dice la Constitución. Y con más razón aquellos que cotizaron, porque el problema nace allí, que cotizan y muchos patrones no pagan al Seguro Social. Y cuando esas personas van, aparecen en el sistema con sus cotizaciones completas, pero cuando van a las oficinas del seguro a llevar sus documentos, resulta que le dicen que su patrón debe y tiene que hacerle un acta de débito y una de crédito. Y eso retarda el proceso. Daniel Chacón dice, buen día, pregunta para el entrevistado, ¿en qué estado se encuentra la misión en Amor Mayor? Bueno, desapareció de las pantallas porque no hay acceso a ellas y no sabemos con qué nombre puede aparecer ahora y cuál va a ser el mecanismo que el gobierno va a plantear para otorgar las 300.000 pensiones que el presidente anunció y nosotros pensamos que debe ser con mucha seriedad atendido ese programa. Jesús Eduardo Jaime dice, este es el único gobierno que rescató la pensión de vejez, no ha dejado de aumentarles todos los años, son grandes esfuerzos. Se entiende que son grandes esfuerzos, pero nosotros pensamos que deben hacerse mayores esfuerzos, porque es una cuestión que tiene que ver con la seguridad social del venezolano, que tiene que ver inclusive con sus derechos humanos. Es la salud de Venezuela, es la salud de su gente la que hay que asumir. Para finalizar, Federman Ferrer dice, ¿qué opina Lozada del pago de impuestos sobre la renta de los pensionados aprobado a partir de 2015? Se entiende que no es el pago de impuestos, es la declaración, que hay que hacerla, es normal de que respetemos eso que está establecido en las leyes, pero también debe de buscarse un mecanismo que permita, no que se nos exonere, sino sencillamente si se mejoran los sueldos y se mejoran las pensiones, estamos en el deber, lógicamente, como venezolanos, de hacer una declaración y pagar nuestros impuestos. Es tan sencillo como que si tenemos buenos sueldos y buenas pensiones ajustadas a nuestra canasta básica, nosotros estaríamos hasta en condición de subir a un autobús y pagar nuestro pasaje y no tener que dar las gracias porque nos transporten gratis en algunas líneas de autobuses o medios de transporte que hay para los jubilados y pensionados. Señor Lozado, lamentablemente el tiempo se nos está agotando, pero yo no quiero despedir la entrevista sin antes conocer su opinión acerca de todavía estas colas que uno ve en los bancos, tanto públicos como privados, para poder cobrar la pensión o la jubilación de personas de la tercera edad, los abuelos de nuestro país, a pesar de que se han aprobado instrumentos como por ejemplo la tarjeta de débito para el uso de los pensionados. Sí, pero es una situación que en la práctica es muy compleja, en función de que hay algunas instituciones bancarias que abren sus bancos, sus puertas para los jubilados a las 7:30 de la mañana. Y esto permite que a las 8:30, cuando empiecen a entrar los que normalmente utilizan el banco para otras
operaciones ya estén descansando, los jubilados y pensionados tengan su dinero ya cancelado. Sin embargo, es necesario que los mismos bancos revisen los sitios porque por lo menos en el litoral, un trabajador que viene de la costa tiene que llegar a Naiguatá, a Caraballeda, a cobrar una pensión y resulta que las colas son muy fuertes. Hay unos que prefieren venir a Caracas al banco y después meterse un viaje hasta la costa y así pasa en Pero ha muchas funcionado partes la del país. estrategia del instrumento de la tarjeta de débito No muchos la para los utilizan, jubilados. no muchos la utilizan porque existe también el problema seguridad. Entonces, a la hora que se va a esos bancos, no hay seguridad. Necesitamos que la policía esté cerca, las autoridades policiales puedan vigilar y orientar. Hay muchos que van con sus familiares a cobrar y tienen que estar pendientes hasta de dónde puede salir alguien que los asalte, que los atraque. Entonces, son muchas situaciones que nosotros necesitamos que el presidente de la República, así como nos ha escuchado 2 veces en Miraflores, nos dedique por lo menos un espacio para que nos atienda, no a recibir quejas, sino sencillamente a llevarle planteamientos de la administración pública que nosotros sabemos que hay profesionales capaces de ayudar y de orientar estos programas que pueden mejorar la seguridad social de los venezolanos. Señor Losada, agradecido de que haya Muchas tenido gracias. la gentileza para compartir estos minutos Gracias con a nosotros. ustedes. El señor Emilio Losada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, 710.